Primero quiero hacer una apreciación en torno al debate y a una cuestión preliminar que uno advierte, que es la sumisión y la rendición incondicional del Poder Legislativo de este Senado de la Nación Argentina frente al Ejecutivo Nacional. La verdad que hoy estamos debatiendo un tema que es central, que ha atravesado durante todos estos días, a partir del día 4 en que se dicta la resolución 20 del 2018 de la Secretaría de Energía, decía, ha atravesado a la sociedad argentina que viene padeciendo tarifazos del 1.700% en gas, del 1.200% en agua, del 800% en la luz, el aumento del transporte, el aumento de los combustibles, el aumento de los alimentos, de los medicamentos. Y la verdad que esta resolución, que es de una Secretaría de Estado, por tanto dependiente del Estado del Ejecutivo Nacional, termina ahora cuando nosotros tenemos presentados proyectos, concretamente desde nuestro bloque, el proyecto que presenta la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que fue acompañado por los distintos miembros del bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, cuando tenemos que debatir, que discutir, después del apagón parlamentario por el que estamos atravesando, porque esto también hay que decirlo, hay un apagón parlamentario, el Congreso de la Nación no funciona, estamos cansados de pedir a la presidencia, concretamente a la vicepresidenta Gabriela Michetti, presidenta de este cuerpo, que por favor se ordenen las comisiones de manera tal de poder garantizar la asistencia, de poder garantizar el quórum y luego poder tratar aquí las cuestiones en el recinto. Esto no ocurre. Entonces se juega permanentemente con el quórum. Pedimos sesiones especiales, no se da quórum para que no podamos avanzar, tenemos que discutir en minoría. Este Senado de la Nación hace más de un mes que no se reúne, recién hoy tenemos una sesión ordinaria. Y la verdad que ahora, frente a este debate que se tenía que dar en torno a una ley, aparecen con un proyecto de comunicación, señor presidente. Y yo quiero leer, por si alguno está distraído y no sabe lo que dice el reglamento sobre proyectos de comunicación, el artículo 130 del reglamento dice que se presentará en forma de proyecto de comunicación toda proposición dirigida a contestar, recomendar o pedir algo o a expresar un deseo o aspiración de la Cámara, en particular los pedidos recabando informes. Esta es la respuesta que el Senado de la Nación Argentina quiere darle a la sociedad que ahora, de acuerdo a la resolución de la Secretaría de Energía, tiene que hacerse cargo de las diferencias, de compensar a las productoras por la variación del tipo de cambio para que les cierren los balances. La verdad, señor presidente, que entiendo que desde el punto de vista jurídico y de técnica legislativa lo que corresponde es tratar un proyecto de ley que proceda a derogar esta resolución. Un proyecto de comunicación es una simple declamación de esta Cámara. El Senado de la Nación Argentina se va a conformar con una simple declamación que no le modifica en nada la cuestión a la sociedad argentina y que por otra parte, como bien expresaba la senadora Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas no hace más que ratificar mediante la teoría de los actos propios la posibilidad de que cualquier empresa pueda solicitar una compensación del Estado Nacional a los fines de garantizar que le cierren los balances. Y la verdad que yo lo escuchaba al senador Naidenov, señor presidente, hablar de la teoría de los esfuerzos compartidos. Y lo cierto es que, rememorando la conducta de su bloque, concretamente del bloque radical, me acordaba en uno de los tarifazos que generaron un estrépito social importante, cuando
el radicalismo pide una reunión con Mauricio Macri y salen de esa reunión anunciando que en realidad obtuvieron cuotas para los usuarios. Esa fue la gran conquista que consiguieron los radicales que forman parte de la Alianza Cambiemos, es decir, que los usuarios paguen en cuotas el tarifazo brutal que se está llevando adelante en la República Argentina. Y ahora, la teoría de los esfuerzos compartidos, hoy leía en uno de los matutinos a la mañana, proponían que el 50% lo pague el Estado Nacional, o sea, el pueblo argentino, o sea, los ciudadanos. O sea, vuelve a caer nuevamente en los ciudadanos el pago de esa compensación que pretende la Secretaría de Energía. Esa es la teoría de los esfuerzos compartidos. Pero la verdad que yo tengo otro nombre, si la vamos a catalogar, le vamos a poner un título a esta teoría, es la teoría que privatiza las ganancias y socializa las deudas, que privatiza las ganancias de las distribuidoras, de las productoras, que tienen una posición dominante, que están cartelizadas, a las que el ENRES, que esto también hay que decirlo, porque el senador Naidenov hablaba del ENRES. La verdad que el ENRES tiene que cumplir funciones que no cumple. El ENRES tiene que cumplir fundamentalmente la función de controlar y de garantizar los derechos de usuarios y consumidores. Derechos que no ha garantizado ni antes con la autorización de la dolarización y de los aumentos tarifarios y tampoco los garantiza ahora. Hay que decir quién está a cargo del ENRES. Está a cargo Mauricio Reutemann, del Enargás. Ex Montamat y Asociados, actual presidente del Enargás, proviene de una consultora cuyo fundador y presidente, actual director de YPF, ofició de testigo para una empresa extranjera en una demanda ante el CIADI YPF. Vale recordar que es la primera productora del país. Ponen al zorro a cuidar las gallinas. Lo cierto es que se ha sumido a la Argentina en una situación de absoluta pobreza energética. Claro que la Argentina va a exportar porque obviamente que no va a haber consumo. No hubo ninguna explosión de los parques industriales, no hay un proceso de industrialización en marcha. Entonces, lógicamente, que no tienen que importar y que vamos a tener excedentes de exportación. Porque esto tiene que ver con un modelo de reprimarización de la economía, que claramente genera posibilidad de excedentes y esto, un mayor ingreso de divisas a aquellos, en algunos casos, agroexportadores, en otros casos, a quienes han cartelizado y manejan la energía en la República Argentina. Pero ¿sabe qué? Esto demuestra que no son opositores del subsidio. Cuando el subsidio es justamente para sus socios, para sus amigos, ahí no tienen ningún tipo de prejuicio ideológico. Ahí la verdad que no existe ningún prejuicio. En ese caso el subsidio está bien otorgado. En este caso para las empresas que han generado enormes ganancias durante estos últimos años. Y ahora le voy a pasar a leer algunas de las ganancias, porque la verdad que pobrecitas, el Estado argentino, los usuarios, los consumidores, vamos a tener que compensarlos porque están perdiendo muchísima plata. Y en plan de socializar las deudas, es decir, que el pueblo argentino siga pagando la fiesta de las productoras, de Midland, de Caputo, de los amigos y socios del presidente, me voy a tomar el trabajo y le voy a pedir, le solicito a usted que me autorice a leer. Distribuidoras de gas de Caputo. 14.739% de mejora interanual, Gas del Centro, mejoró 1.041% al pasar de 19,3 millones de ganancias a 221,7 millones. Gas Cuyana, de una pérdida de 22 millones a una ganancia de 186 millones, mejora del 938%. TGS, Midland, ganó 1.734 millones o un 62% de todo lo ganado en 2017.
Respecto del mismo periodo del año pasado, la mejora fue del 161%. La evolución de la cotización de su acción en la bolsa pasó de 10,9 pesos en septiembre de 2015 a 29,6 en diciembre de 2016, 83 en diciembre de 2017, apenas disminuyendo a 78,05 en abril del 2018. Ahora vamos al segundo trimestre. TGN incrementó sus ganancias entre enero y junio de 2018 respecto del mismo periodo del año anterior un 23%, al pasar de 302,8 millones a 370,9 millones. Entre abril y junio, no obstante, el salto fue de 100,4 millones a 234,5 millones, una mejora de 133%. Bueno, y así sigue Camusi, Gasban, Distribuidora Gas del Centro. Todas han tenido ganancias exorbitantes. Esta es la teoría del senador Naidenov en cuanto a los esfuerzos compartidos. El pueblo argentino socializando la deuda, pagándole a estos señores que han generado una transferencia enorme de recursos desde los sectores trabajadores, desde los sectores medios que se están viendo empobrecidos, desde la pequeña y la mediana industria, desde el pequeño y el mediano comerciante, desde los pequeños y medianos productores hacia los sectores más concentrados de la economía, hacia los grandes ganadores del modelo. Por eso, señor presidente, la propuesta es que se vote el proyecto de ley tal cual ha sido presentado. Este Senado de la Nación no puede generar un mero proyecto de comunicación que en nada modifica la situación y que genera un precedente nefasto para el Estado de la Nación Argentina y que además convalida una transferencia de recursos que oportunamente fue invalidada por la sanción de la ley antitarifazo que Mauricio Macri vetó. Muchas gracias, señor presidente.